políticas. Intentaron avanzar con algunos temas, sin embargo, en el Consejo Nacional Electoral se cayó lo que tenía que ver con las propuestas que presentaban, y en ese periodo, por lo tanto, no se aprobó ninguna ley o acto legislativo de importancia frente al tema. No obstante, este nuevo gobierno, desde que llegó el gobierno Petro, ha tenido como una de sus principales banderas y temas de conversación este asunto, y ya, por lo tanto, cursa su trámite en el Congreso de la República. Tenemos invitado a esta hora de la mañana. Se trata de Giovanni Monroy Pardo, conocido como Yoko, quien está muy atento a todas estas movidas políticas que se presentan permanentemente en nuestro país. Giovanni, bienvenido, muy buenos días. Sí, muy buen día para usted, para Juliet, para Victoria y para toda la audiencia de Cristalino Estéreo. Inicialmente queremos, por favor, escuchar su opinión frente a esta reforma política que se viene planteando en nuestro país. Bueno, yo creo que es un debate que vale la pena que lo asuma el Congreso. Es un acto que modifica la Constitución colombiana, es decir, que son 8 debates, de los cuales ya se han surtido 2. La reforma política la semana pasada en el Senado pasó de los 10 artículos que entraron, que venían de la Comisión Primera de la Cámara, se aprobaron 9 que habían sido presentados por el gobierno. El único que no fue aprobado fue un artículo que había presentado o que había incluido la bancada del Cambio Radical, aprobado en la Cámara, que buscaba que el voto fuera obligatorio por 2 periodos. En términos generales, lo que uno puede decir en principio es que un gran ex magistrado de nuestro país decía: el poder para qué, luego muerto en la toma del Palacio de Justicia. Y lo que está demostrando en este momento, durante los meses que lleva el gobierno del presidente Gustavo Petro, es que el poder es para ejercerlo, y así ha sucedido. La gran bancada mayoritaria que tiene el partido de gobierno, o los partidos que están haciendo hoy parte de la coalición de gobierno, pues han garantizado que este tipo de reformas avancen de manera pronta y, en algunos casos, como lo ha manifestado la oposición, prácticamente a pupitrazo. Sí, dentro de ese panorama, ¿qué nos espera? Porque la situación para muchos es de cambio, pero para otros realmente es de desilusión e incluso de incertidumbre. Hay algunas cosas que es importante aclarar, y es que la reforma política solo tendría vigencia a partir del año 2026. Trae algunas modificaciones, o mejor dicho, más bien, modificaría sustancialmente como se hace la política hoy en día en Colombia, en razón a que pasaríamos de tener unas elecciones donde tenemos un voto preferente. Básicamente esto funcionaría para lo que conocemos como cuerpos colegiados, que sería el Senado, la Cámara, las asambleas, los consejos municipales y las juntas administradoras locales. Ya no votaríamos por el partido y por la persona, que es lo que usualmente se hace, que la gente va, cuando se enfrenta en la urna al tarjetón, lo que hace es marcar un partido político y luego un número. En este caso, lo que plantea la reforma política es que sean listas cerradas y, además de todo, que sean paritarias, es decir, que haya el mismo número de hombres y el mismo número de mujeres. Eso en principio parecería ser muy positivo para la democracia, pero tiene algunos bemoles que es importante revisar, y es cómo se va a hacer para que la estructura de estas listas no sea a esfero como se hacía a usanza, es decir, que los grandes jefes de los partidos políticos elijan el orden en el que van las personas, y a partir de ese orden simplemente la gente salga y vote por los partidos. Ese es un primer bloque. Un segundo bloque que es muy importante entender es que ¿cómo va a suceder para que los conflictos de intereses que hoy en día, específicamente en el Senado o en los cuerpos colegiados, llámense en consejos o asambleas, una persona jurídica, llámese una empresa, le da un dinero específico a esa persona y tiene que declarar un conflicto de interés, a la hora de presentarse ese dinero, que ya no le llegaría al candidato en particular, sino al partido, se difumina esa responsabilidad? Entonces hay preguntas como esta. Por ejemplo, si la organización Ardila Lule le da recurso a un partido político en particular, todo el partido político se vería, y todos sus representantes se verían impedidos para participar en los debates que dicha organización haya financiado
esta organización política, todavía no está claro ese tema. Y hay algunos otros lugares que resultan todavía inquietantes sobre cómo se van a presentar los siguientes debates. Por ejemplo, la reforma plantea que un año posterior a la aprobación y sanción por parte del presidente de la República, los partidos políticos deberán definir cuál va a ser el proceso democrático que internamente van a asumir para darle la posibilidad a sus militantes de que puedan participar en la conformación de las listas democráticamente. Eso todavía está muy disperso, muy extraño y no se ha podido saber. Y hay algunos pequeños micos o artículos que generan algún tipo de inquietud. Por ejemplo, que un parlamentario pueda simplemente con su renuncia, el día de hoy renunciar y mañana ser parte del gobierno de turno. Eso en principio genera muchas dudas, porque al final, digamos, el poder que conocemos todos como mermelada del gobierno, pues facilita que las personas puedan fácilmente ser susceptibles, simplemente renunciar hoy me elegí como senador o me elegí como representante y mañana paso a ser ministro o embajador o sin mediar ninguna otra circunstancia que la renuncio. Eso por ese lado. Y adicionalmente, para empezar, digamos, o terminar este primer esbozo de lo que sería la reforma política, lo que conocemos como el transfugismo. Habilitaría un artículo por una única vez donde los militantes de cualquier partido a vísperas a elecciones del 2026 podrían renunciar, es decir, hoy me elijo por el partido liberal y mañana en el 2026 ya electo, simplemente con presentar mi renuncia puedo hacer parte de cualquier otro partido político, llámese Cambio Radical o como lo quieran denominar ustedes. Particularmente estos artículos generan inquietud en quienes analizamos la política, quienes hacemos parte de la estrategia política, pero de muchos sectores académicos también, porque lo que buscarían estos artículos es fortalecer básicamente la conformación de lo que sería el pacto histórico vísperas a las elecciones del año 2026. Precisamente orientado a ello tiene que ver mi pregunta, Yoko, ¿qué intereses particulares tiene el pacto histórico en esta reforma política? Yo lo primero que diría, Victoria, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, yo lo primero que pensaría y lo que podría decir es que es importante que la ciudadanía entienda que hoy en día el pacto histórico no es un partido. El pacto histórico hoy es la coalición de diferentes partidos políticos que avalaron a través del Congreso de una instancia que permite la legislación colombiana unirse y presentar listas compartidas de pequeños partidos minoritarios, unirse para poder competir y presentar unas listas al Congreso y avalar una candidatura presidencial y vicepresidencial en cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez. Es decir, que hoy en día dentro del pacto histórico hay 5 partidos políticos. ¿Qué es lo que busca esta reforma política en aras, en un escenario, o quienes analizamos la política? Permitirle algunas gabelas al partido de gobierno, incluso lo que hablábamos de que un congresista pueda pasar a ser gobierno luego, o que simplemente el transfugismo vísperas al 2026, el pacto histórico saca una lista y se lleva grandes varones electorales o grandes damas electorales del país en ese nuevo bloque, los ubica y se convierten en un partido fuerte de gobierno. O un partido fuerte de gobierno no ya, sino un partido muy fuerte vísperas a las elecciones que vendrán en el 2026, como hoy en día lo son. Por ejemplo, para que ustedes tengan un referente, Gustavo Bolívar, uno de los senadores hoy en día más representativos del pacto histórico, no pertenece al pacto histórico. Él realmente, su partido es el Maíz. Actúan como coalición hoy en el gobierno porque el pacto histórico presentó unas listas únicas y como tal funcionan, pero cuando tuviesen que volver a actuar como bancada, cada uno hace parte de un partido político. Este tipo de situaciones obligaría en un momento determinado a que haya una posibilidad de paridad, más bien de que el escenario no sea tan claro y tan parejo para los pequeños partidos políticos o quienes hoy en día hacen oposición, siendo otrora partidos de fortaleza política. Dentro de este panorama
¿qué tan diferente o qué tan lejos, mejor, estamos de lo que ha venido ocurriendo en otros países? Hablamos como Nicaragua, como pasó en Ecuador o como ha pasado en Venezuela. Yo diría que es más fácil compararlo como lo que pasó en Uruguay y en Brasil en temas específicos de partidos políticos. Cuando Petro Mujica o cuando Lula da Silva llegan a través de coaliciones de partidos como el que estamos hablando, terminan haciendo a través de frentes amplios, que así se denominan, la izquierda denominado generalmente en América Latina los frentes amplios, terminan convirtiéndose en grandes partidos políticos con hegemonías durante muchos periodos dentro de procesos democráticos. En este caso particular, hablando específicamente de la reforma política, lo que yo pensaría es que están sembrando el camino a través, como lo decía hace unos minutos, de ejercer un poder casi aplanadora en cabeza de Roy Barreras, quien ha liderado este proceso en el Congreso, para constituirse en un gran partido político. En el caso de Brasil, lo que sería el Partido de los Trabajadores, y en el caso de Uruguay, pues ya lo que conocimos luego de Pepe Mujica. Entonces, en principio lo que están generando es un gran ecosistema para permitir que haya un nuevo superpartido, que sería en este caso el Pacto Histórico. Incluso se habla de la posibilidad de que se aglutine el Partido Verde internamente, que no estuvo apoyando en principio a Gustavo Petro y que no hace parte de ese Pacto Histórico, pero que también es una fuerza mayoritaria o una fuerza predominante en el país. Sí, mirando todo esto que viene ocurriendo, y obviamente dice usted, esto se aplica hasta 2026. Sin embargo, estos movimientos sí afectarían lo que se viene en elecciones regionales, tendrían incidencia, bien sea por el movimiento mediático, por las acomodaciones que se realizan, por la manera como se hace este tipo de ejercicio. Pues recordemos que al ser esto un acto que modifica la Constitución, son 8 debates. Hasta ahora estamos analizando el segundo debate que sucedió en la plenaria del Senado la semana inmediatamente anterior. Pero en cualquiera de los otros 8 debates, de los 6 debates restantes, podría incluirse cualquier otra modificación que pudiese hacer un sismo en lo que serían las elecciones regionales del año venidero. Y puntualmente lo que yo creería que podría ser más fuerte, porque no creo que las listas cerradas y paritarias se den para el año 2023, es que se acelerara el artículo del transfugismo. Y si se acelera el artículo del transfugismo, pues claramente eso va a hacer que haya un remesón muy significativo en toda la conformación de lo que sería la apuesta política en el año 2023, vísperas sobre todo a las elecciones que tienen que ver con asambleas, consejos municipales y juntas administradoras locales. Yoko, David Luna se ha declarado independiente, Cambio Radical con su cabeza Germán Vargas Lleras ha dicho que también tiene independencia del gobierno. Paloma Valencia es la opositora más fuerte que tiene en el Senado en este momento el gobierno. Y quiero preguntarle, ¿con estas fuerzas se alcanza a sentar una voz para modificar de alguna manera estos puntos que le generan quisiera decir, una ventaja muy amplia al pacto histórico frente al resto de los partidos políticos, o al día de hoy son minoría frente a esa gran fuerza, a esa aplanadora Petro que mencionan los medios de comunicación? Pues digamos que no solo lo mencionan los medios de comunicación, sino que en la práctica se ha corroborado. Voy a abrir un pequeño paréntesis para mencionar Escazú, el acuerdo de Escazú, que indiferente de que estemos o no de acuerdo, porque ese no es el debate de hoy, pudo mostrar, por ejemplo, cómo en el gobierno de Iván Duque, del expresidente Iván Duque, el Partido Conservador fue el principal opositor al acuerdo de Escazú. En este gobierno, simplemente 15 días después de haberse posesionado el gobierno de Gustavo Petro y empezar a ejercer funciones presidenciales, el Partido Conservador se declara a favor de Escazú y lo votaron, y con una aplanadora pasaron ese proceso. Como eso también se ha venido presentando muchísimos otros escenarios. Lo que estábamos hablando, que en este caso la reforma política es lo que nos convoca hoy, pero el hecho de la reforma tributaria, lo que se piensa hacer, digamos, muchos de los otros voceros de los mismos partidos que has mencionado han sido grandes voces con la intención de generar alertas específicas, pero que ni siquiera han sido escuchados de manera clara.
Por ejemplo, el senador Miguel Uribe en la reforma tributaria le solicitó en su momento a la presidencia conjunta que se ejercía entre el presidente del Senado, de las dos comisiones terceras por donde se debatía el proyecto, que por favor se dieran 10 días más para abrir el debate en razón a que había una ponencia nueva que incluía una cantidad de artículos. La verdad es que al día siguiente dieron 8 horas de debate, pero pues no se dio tal circunstancia y como todo el país ya lo conoce, pues se votó de manera mayoritaria. ¿Qué sucede? Pues lamentablemente, digamos, estos temas requieren un apoyo como lo están brindando ustedes para que la gente pueda escuchar de manera abierta lo que está sucediendo. Pero la mayoría de los casos son temas que tienen una complejidad superior y la mayoría de los ciudadanos no les tienen interés a la política. Y valga la pena también reconocer que quienes hoy en día ejercen la vocería de la oposición han sido ampliamente criticados en el pasado por hacer parte de los movimientos y maquinarias políticas que han llevado al descrédito, no por hechos puntuales que se le puedan adjudicar a ellos, sino porque así ha sido, digamos, el tratamiento de la política con respecto a la relación con el ciudadano, que ha generado una ruptura. Entonces, estamos en un momento en el cual el grueso de la ciudadanía siente que hay una esperanza con un nuevo gobierno y hay unos partidos o unos actores políticos que tradicionalmente han hecho parte del poder en los cuales están ejerciendo una oposición, y va a ser difícil que la ciudadanía entienda previo lo que sucede y que seguramente va a ser el tiempo y la aplicación de estas normas y el golpe que genere positivo o negativo quien le dará a la ciudadanía una posición particular con respecto a estos modelos de oposición. ¿Cuánto tiempo falta, de acuerdo a los análisis que faltan y a las comisiones, a los estudios en plenaria también, para que esta reforma política entonces ya sea aprobada? Pues como les decía, quedan todavía 6 debates para que pueda pasar. Las cuentas del gobierno implicarían que antes de terminar este año estuviese aprobado la reforma política. Los tiempos son cortos, pero como lo hemos visto y como ya he sido recurrente el día de hoy, más allá de los tiempos, pues digamos el propio escenario de tener unas mayorías fuertes, calificadas, pues hará que el gobierno se movilice de manera muy sólida con la intención de garantizar que los tiempos sean suficientes y necesarios. Pues bien, ahí está este análisis importante que comparte con nosotros en esta mañana de Cristalina Estéreo. Pues una persona que, como decíamos al comienzo, siempre ha estado muy pendiente de todos estos movimientos. Giovanni Monroy Pardo, Yoko, ha sido usted muy amable. Muchas gracias y esperamos poder compartir más momentos con usted en el sentido de poder analizar lo que viene sucediendo en nuestro país. Bien, Victoria, muchas gracias. Déjenme decirles una sola cosa final, que tal vez sería la preocupación más grande que genera esta reforma política. Sí, señor, claro. ¿Yoko? Bueno, intentemos nuevamente comunicarnos porque nos parece que quedó ahí como ese plus fundamental de cuál es tal vez la inquietud más grande que se tiene frente a este proceso que se viene pues analizando y se viene estudiando. Entonces son 6 debates los que se tiene que dar esta reforma política que pues ha dado muchísimo que hablar en todos los estamentos de nuestro país. Sí, y se demuestra entonces durante los debates que han habido en plenaria que la reforma pues está saliendo casi intacta, está funcionando como un relojito. La planadora Petro, que lo decía Yoko, funciona tanto en la conversación nacional como en la práctica, porque todos los partidos están muy juiciosamente siguiendo cada uno de los temas que está entregando el gobierno en sus momentos de estudio, de análisis y de debate. Hay varios acuerdos que están funcionando alineados y bueno, pues hay que recordar que el gobierno
en este momento tiene las mayorías, cuenta con 75 senadores a favor de 7 partidos distintos y pues únicamente está David Luna como independiente, Paloma Valencia, bueno, el Centro Democrático actuando de ese modo y es pues las únicas voces que pueden mostrar cierta controversia frente a este proceso que sí estaba haciendo falta en el país, necesariamente se necesitaba una reforma. Y pues bueno, se están abordando los temas más urgentes en cuanto a lo que tiene que ver con los procesos políticos en el país. Yoko, nos decía usted que quería ampliarnos un poquito ese último tema en lo que concierne, tal vez es lo que más preocupa actualmente frente a esta reforma política. Sí, Jenny, básicamente la preocupación, o por lo menos la mía, más importante es qué va a pasar con todos los ciudadanos que no se sienten cómodos para participar dentro de la sombrilla de cualquier partido político, pero que tienen la intención de participar en la política como tal. Es decir, la reforma lo que va a hacer es obligarlos a incluirse en una de estas sombrillas, obligarlos a participar en unos procesos internos dentro de los partidos donde aún las reglas no son claras, y para poder llegar a participar, cuáles van a ser las reglas de juego. Yo creo que ahí está una verdadera dificultad del proceso real de fortalecer la democracia. Obligar a las personas a pertenecer a un partido político donde hoy en día, como les ponía el ejemplo, el Partido Conservador hoy en día es uno de los principales defensores de un gobierno que se declara abiertamente de izquierda. Los partidos políticos sin identidad política llevando a los ciudadanos a obligarse a incluirse dentro de una sombrilla. Yo creo que ahí está una verdadera incógnita de lo que tendrá que pasar y que es muy importante que la ciudadanía esté pendiente y presente, porque al final la democracia tiene unos valores, el más importante poder elegir, pero yo creo que el verdaderamente significativo es el de poder ser elegido. Muchas gracias. Entonces, Yoko, que tenga un gran día, una buena semana. Igualmente para ustedes, maravillosas. Muy amable. Giovanni Monroy Pardo, Yoko, está con nosotros en Cristalina Estéreo, analizando precisamente todo este movimiento político que se viene presentando por cuenta de la reforma política.